que van a firmar, ya tienen las cámaras preparadas para esta transmisión, para este mensaje, para esta filmación tan especial que tendremos en esta mañana. Así que quiero dejar con ustedes inmediatamente a nuestro amado hermano y amigo William Soto Santiago, desde Calley, Puerto Rico. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y ustedes también allá en Norteamérica, en Centroamérica y también en Suramérica, a través de la radio y también a través de la línea telefónica. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, en este domingo de resurrección. En este domingo de resurrección quiero leer un pasaje bíblico que habla de la resurrección del Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La trayectoria del Cordero de Dios. Ese es nuestro tema en esta serie de El Cordero de Dios. Y en esta mañana, en esta serie de la trayectoria del Cordero de Dios, nos enfrentamos a Jesús resucitado. Nos enfrentamos a la resurrección del Señor Jesucristo. El viernes pasado, que era el día que estábamos hablando de la crucifixión del Señor, estuvimos viendo al Cordero crucificado. Y en esta mañana, hoy domingo de resurrección, podemos ver
al Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, resucitado conforme a como Él prometió. Él había prometido que se levantaría de entre los muertos. Y encontramos que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Encontramos al Señor Jesucristo el domingo de resurrección en pie conforme a como había prometido. Él había descendido al sepulcro, su cuerpo, y él en espíritu teofánico había descendido al infierno, a la quinta dimensión, en donde les predicó a las almas encarceladas, las cuales habían sido rebeldes en los días de Noé. Y luego pasó al paraíso, en donde le estaban esperando aquellos escogidos del Antiguo Testamento que habían sacrificado un cordero, que estaban bajo el sacrificio de los corderos establecidos para el sacrificio para cubrir el pecado del mundo, aunque no lo quitaba, siendo estos corderos tipo de el Cordero de Dios del Señor Jesucristo, cubrían el pecado, hasta que apareciera el Cordero de Dios y su sangre fuera derramada, y entonces ellos quedarían limpios completamente de todo pecado por la sangre del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, el sacrificio fue hecho perfecto. Un sacrificio perfecto fue llevado a cabo, y allí quedaron todos los del Antiguo Testamento, los santos, limpios de todo pecado. Por lo tanto, le estaban esperando en el paraíso. Él llegó al paraíso. Juan el Bautista había llegado al paraíso unos 3 años antes que él. Y Juan el Bautista, allí en el paraíso, había anunciado que él había visto al Mesías, al Cordero de Dios allá en la tierra, lo había bautizado y había él comenzado el ministerio mesiánico en esta tierra. Y por esa causa Juan el Bautista tenía que menguar, hasta que a lo último lo mataron. Y al matar a Juan el Bautista, al decapitar a Juan el Bautista en cuerpo teofánico descendió al paraíso, en donde estuvo por 3 años anunciándole allí, predicándole allí a los hijos de Dios que allí en el paraíso vivían, anunciándoles que el Mesías ya estaba sobre la tierra, pero que el Mesías tendría que pasar por el paraíso también, por cuanto era el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios, así como en los tipos y figuras, los corderos tenían que ser matados para poder cubrir el pecado de las personas. Este Cordero de Dios tenía que morir para quitar el pecado del mundo. Juan tenía un conocimiento claro del sacrificio del Cordero para quitar el pecado. Por eso pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que había sido tipificado este Cordero de Dios en aquellos corderos que el pueblo hebreo sacrificaba. Así es que Juan el Bautista conocía la obra de este Cordero de Dios. Él conocía la obra del Señor Jesucristo como Cordero de Dios. Por lo tanto, allá en el paraíso también estuvo anunciándole esta obra de Cordero de Dios del Señor Jesucristo, y anunciándoles que Él pasaría por el paraíso para cumplirse la promesa de la resurrección de los santos que estaban esperando en la venida del Mesías. Porque todos ellos habían muerto, pero en sus vidas aquí en la tierra habían dado testimonio que estaban esperando la venida del Mesías, cuando ellos sacrificaban estos corderos por el pecado. Así que daban testimonio de un Cordero de Dios que vendría, que quitaría el pecado, y entonces
ellos podrían levantarse nuevamente, resucitar y vivir nuevamente conforme a la promesa divina en un cuerpo nuevo. Ahora, vean ustedes, aquí encontramos la resurrección de estas personas, de estos escogidos del Antiguo Testamento también. Ahora, esto fue tan grande allá en el paraíso cuando llegó el Señor Jesucristo, fue tan y tan grande que todos estos escogidos sabían que había llegado el tiempo para la resurrección. Ahora ven ustedes aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 y verso 52 en adelante dice: y se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Salieron de los sepulcros después de la resurrección del Señor Jesucristo. Resucitaron con él. Resucitaron el domingo de resurrección. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora ve usted que luego que ocurre la resurrección, aparecen los resucitados a las personas. El Señor Jesucristo le apareció a sus discípulos, le apareció a María Magdalena y a la otra María, y luego le dijo a ellas que fueran a sus discípulos y le dijeran a sus discípulos que fueran ellos a Galilea y allí él los vería nuevamente. Ahora encontramos que el Señor ya resucitado apareció a sus discípulos para darle las buenas nuevas de su resurrección. Él, al resucitar, había cumplido la promesa de levantarse al tercer día. Él había dicho que se levantaría al tercer día y así lo cumplió. Y ahora le aparece a sus discípulos. Acá dice, mientras San Lucas capítulo 24 verso 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, luego de el Señor aparecer a los caminantes de Maús, vean ustedes la experiencia que tuvieron los caminantes de Maús. Ellos estaban hablando acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Y ellos decían, Él dijo que resucitaría y hoy es el tercer día. Hoy es el tercer día y no lo hemos visto. Aunque hemos escuchado unas noticias de que has resucitado. Pero fueron unas mujeres que dijeron estas noticias. Algunos han dicho estas noticias, pero son unas noticias, no lo hemos visto. Pero estaban caminando con el Señor Jesucristo el primer día de la semana, el día domingo. Estaban caminando ¿con quién? Con el Cordero de Dios. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él, Jesús, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las cosas escritas, o les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora vean ustedes todo lo que el Señor estaba haciendo cuando resucitó. Estaba predicándole a sus discípulos, predicándole las cosas que los profetas habían dicho que tenían que cumplirse en aquellos días.
y estaba mostrándole cómo se habían cumplido y ellos no se habían dado cuenta de lo que había acontecido conforme al programa de Dios. Dice más adelante, y aconteció que llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace ya tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y dijo, y lo partió y dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, o sea, las heridas en las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, algunas veces algunas personas de gozo no quieren creer lo que está aconteciendo. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tened aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Como que esta evidencia, como que funciona muy bien. Así es que la vamos a tener nuevamente cuando resuciten los santos que han de resucitar en este tiempo final. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Para comprender las Escrituras, la persona tiene que tener el entendimiento abierto, y solamente el Cordero de Dios le puede abrir el entendimiento. Y él les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así es que podemos ver al Cordero de Dios en su trayectoria, lo podemos ver en esta mañana de domingo de resurrección, resucitado en la tierra nuevamente, con un cuerpo físico que las personas podían tocar, un cuerpo con el cual podía comer, un cuerpo con el cual podía aparecer a sus discípulos y también desaparecer. Así es que tenemos al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, resucitado,
caminando entre sus discípulos nuevamente y llevando a cabo entre sus discípulos una serie de señales que fueron necesarias para los discípulos del Señor. Él pasó aquí en la tierra una temporada de 40 días entre sus discípulos luego de resucitado. Él, al resucitar, vino nuevamente a la tierra y con él estaban todos los que resucitaron con él. Aparecieron a muchas personas los que con él resucitaron también. Ahora tenemos al Señor Jesucristo ya resucitado, victorioso en el día de resurrección. Aquel día domingo de resurrección, siendo el día primero de la semana y también siendo el día octavo, representa la eternidad. Porque el domingo, el primer día de la semana o día octavo de la semana, el 8 representa eternidad. Por eso comienza un ciclo divino ese día de resurrección. Día de resurrección, día de eternidad. El domingo siempre está dando testimonio de la resurrección del Señor. Y está dando testimonio siempre de la eternidad. Por esa causa, en el programa divino llegará un tiempo en que una edad estará representada en ese domingo y entonces ocurrirá la resurrección de los santos del Nuevo Testamento en ese día domingo espiritual de resurrección que será la edad de la resurrección. Ahora, hablando del Señor Jesucristo, encontramos que Él les abrió el entendimiento hablándole a ellos en las Escrituras y mostrándole a ellos las cosas que tenían que ser cumplidas en ese tiempo. Encontramos que su estadía aquí en la tierra por 40 días, luego de resucitado, tuvo un propósito. Encontramos también que el Señor Jesucristo, al resucitar, Él aparece en la tierra victorioso. Y vean ustedes aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, que dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves del infierno y de la muerte. Así es que él, teniendo las llaves del infierno y de la muerte, pudo salir del infierno y luego pudo salir ¿de qué? De la muerte. Pudo levantarse en la resurrección. Y por esa causa él levantará de entre los muertos a todos los escogidos que tienen la promesa de la primera resurrección. Y levantará de entre los muertos en la segunda resurrección también a todos los que están muertos, porque él tiene la llave de el infierno y de la muerte. Así es que podrá sacar también del infierno, de la quinta dimensión, a las personas para el juicio final en la segunda resurrección. Así es que vean ustedes que el Señor Jesucristo, en esa batalla que tuvo, Él le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo y se levantó victorioso el domingo de resurrección, 2000 años atrás aproximadamente, para así continuar su programa de redención, su programa de regreso al trono de Dios, a la casa de nuestro Padre Celestial, de todos los hijos de Dios. Recuerden que es un programa divino, el cual el Cordero de Dios está llevando a cabo. Por esa causa, encontramos en Apocalipsis
capítulo 17, capítulo 13 más bien, en el capítulo 13 encontramos el verso 8 que dice que hay un libro escrito en donde hay nombres escritos y que ahí está el nombre de cada hijo de Dios escrito. Y el Cordero es el dueño de ese libro. Y el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde el principio del mundo. Pero también dice que hay personas que no tienen su nombre escrito en ese libro de la vida. Es muy triste saber que hay personas que aparecen sobre este planeta Tierra y no tienen sus nombres escritos en ese libro. Pero es algo maravilloso que llena a uno de alegría, de regocijo, saber que hay un grupo de seres humanos que aparecen en este tiempo en diferentes edades y dispensaciones que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, en la sección más importante del libro de la vida, en la sección en donde el Cordero ha derramado su sangre y ha limpiado a cada persona que tiene su nombre escrito en la sección del libro de la vida del Cordero. Ahora vean ustedes también, aquí habla de los que no tienen su nombre escrito en este libro y dice que ellos adorarán a la bestia. ¿Quiénes? Los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Dice que adorarán a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora ven ustedes que hay un libro escrito, se llama el libro de la vida, y tiene una sección llamada el libro de la vida del Cordero, en donde están escritos todos los que reciben el sacrificio del Señor Jesucristo como el sacrificio por su pecado, para así estar libres del pecado y poder llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial, poder regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que ninguna persona puede llegar al Padre, ninguna persona puede regresar a la casa de nuestro Padre Celestial a menos que no sea por medio del Cordero de Dios, porque Él quita el pecado del mundo. Él es el que quita el pecado, Él es el que quita el pecado de sus hijos, para que, estando libres del pecado, podamos regresar a la presencia de Dios. Porque ninguna persona puede ir a la presencia de Dios a menos que no esté cubierto y limpio por la sangre del Cordero de Dios. Así es que, vean ustedes, estas personas que habían muerto en el Antiguo Testamento estaban en un lugar llamado el paraíso, el cual estaba en cierta área que desde allí podían ver hacia el lugar en donde iban los perdidos, o sea, el infierno o quinta dimensión. Porque estas personas, estos santos de Dios, como lo que habían utilizado era la sangre de un cordero, de un animalito, esa sangre de un animalito no podía limpiarlos a ellos de pecado, sino que solamente los cubría el pecado, pero el pecado estaba ahí, aunque estaba cubierto. Pero cuando llegó el Cordero de Dios, entonces quitó el pecado del mundo. Aún ese pecado que estaba cubierto en los santos del Antiguo Testamento fue quitado. Y luego entonces ellos podían ir a la presencia de Dios. Por eso se levantaron
en la resurrección cuando el Señor resucitó para luego subir con el Señor en el rapto, en esa traslación más adelante y pasar a la presencia de Dios. Así es que podemos ver el propósito divino de la trayectoria del Cordero de Dios. Ahora los discípulos nunca deseaban que el Cordero de Dios se fuera de en medio de ellos. Cuando ellos supieron que el Cordero de Dios tenía que morir, Pedro dijo: tal cosa no te acontezca a ti. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque al Cordero de Dios nada le puede impedir que Él cumpla su trayectoria completa, porque esa trayectoria es en beneficio de todos los hijos de Dios, los cuales están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y también será de beneficio para los demás hijos de Dios, aunque no se encuentren escritos en la sección del libro de la vida del Cordero. Así es que será de beneficio para los que han de resucitar en la primera resurrección y para los que han de resucitar en la segunda resurrección y han de salir bien en ese juicio final. Así es que la trayectoria del Cordero es muy importante y por eso debe ser estudiada, debe ser entendida y debe ser vista a medida que el Cordero va cumpliendo en su trayectoria cada una de las partes de ese programa divino. Cada una de esas etapas es muy importante en el programa de Dios, en la trayectoria del Cordero de Dios. Ahora podemos ver que con la resurrección del Señor Jesucristo, todos ahora tenemos derecho a la resurrección. Toda persona que ha partido en el pasado y ha creído en el Cordero de Dios y tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, tiene derecho a la resurrección. La primera resurrección, la cual se llevará a cabo pronto en este tiempo final, en el domingo de resurrección, que es la edad de la piedra angular. En este tiempo de la edad de la piedra angular se llevará a cabo la resurrección de los santos del Nuevo Testamento. Ellos aparecerán en este tiempo final, estarán con nosotros, comerán con nosotros, así como el Señor Jesucristo comió con sus discípulos luego de resucitado y les mostró a ellos que había resucitado, que no era un espíritu, sino que tenía un cuerpo físico que ellos podían tocar, ellos podían palpar, ellos podían ver, ellos podían también ver que comía, ellos podían ver todas estas cosas. Así será con los santos que van a resucitar muy pronto en este tiempo final, en este domingo de resurrección, que es la edad de la piedra angular. Así es que, conociendo nosotros estas cosas, estos misterios del reino de Dios, conociendo estos misterios de la trayectoria del Cordero de Dios, en nuestro tiempo tenemos que conocer esa trayectoria. Ya la hemos visto desde antes de la fundación del mundo, la hemos visto cómo fue trazada, cómo ya en la mente de Dios fue llevado a cabo ese sacrificio, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y fue materializado. Ese pensamiento divino fue materializado 2000 años atrás en la tierra de Israel. Y también lo que Dios había programado de la resurrección del Señor, de lo cual Dios dio testimonio por medio de los profetas, hablando de la resurrección del Señor, se materializó el domingo de resurrección 2000 años atrás. Y todo lo que lleva a cabo el Cordero de Dios ha sido mostrado en tipos y figuras para que así luego se materialice en este planeta Tierra todo ese programa en la trayectoria del Cordero de Dios. Hemos visto en esta mañana al Cordero de Dios resucitado. El Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Él es nuestro Cordero por el pecado.
y su sangre nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, tenemos en la trayectoria del Cordero de Dios, tenemos aquí en la tierra un grupo de personas que han creído en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y creemos en ese Cordero de Dios con todo nuestro corazón. Hemos recibido su sacrificio, su sangre, y decimos: la sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Él ha quitado el pecado del mundo. Tenemos derecho a nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Él ha regresado porque Él tiene un trabajo para llevar a cabo. Él dijo que Él regresaría. Salí de Dios y vuelvo a Dios. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Él tenía que regresar, y lo veremos regresando más adelante en otra conferencia que estaremos dictando para ver al Cordero de Dios regresando a el Padre. Y ahí veremos el motivo por el cual Él tenía que regresar. En esta mañana lo vemos ya resucitado entre sus discípulos, apareciéndole a sus discípulos durante 40 días. Le apareció en diferentes ocasiones, comió con ellos, platicó con ellos, llevó a cabo diferentes milagros, señales, y se aparecía a ellos y luego se desaparecía también. Las personas no pueden explicar cómo puede hacerse esto, pero un cuerpo perfecto, un cuerpo como el del Señor Jesucristo, podía hacer todo esto por cuanto Él estaba libre del pecado. Y Él pagó el precio por el pecado. Por lo tanto, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra también. Ninguna de las leyes terrenales podían sujetarlo a Él. Él podía aparecer y desaparecer. En palabras más claras, Él podía hacerse visible en esta dimensión y luego desaparecer de esta dimensión y continuar en otra dimensión. Pasar de esta dimensión a otra dimensión. Pasar de otra dimensión a esta dimensión. Así es en un cuerpo que tiene vida eterna. Así será en el cuerpo que usted y yo hemos de poseer cuando se lleve a cabo la resurrección de los santos y luego la transformación de nuestros cuerpos que actualmente nosotros poseemos. Estos cuerpos serán transformados. Tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo eterno, un cuerpo que vivirá por toda la eternidad en la flor de la juventud, representando siempre de 18 a 21 años. Ese es el nuevo cuerpo que usted y yo hemos de tener. ¿Por qué? Porque tenemos al Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, el cual se ha levantado en la resurrección. Él se ha levantado, ha resucitado y vive victorioso por toda la eternidad. Él dice: yo soy el que estuve muerto y aquí vivo por los siglos. O sea, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y cada uno de nosotros también nos levantaremos en el nuevo cuerpo que equivaldrá a la resurrección del Señor Jesucristo. Y los santos del Nuevo Testamento se levantarán en la resurrección, en esta primera resurrección que ha de acontecer. Los santos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero se levantarán, resucitarán como el Señor resucitó. Resucitarán ellos en cuerpos incorruptibles y entonces vivirán eternamente, y juntamente con nosotros ellos regresarán a la casa de nuestro Padre Celestial. Estamos ya por regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Estamos esperando la resurrección de los santos y la transformación de los vivos, de nosotros que estamos viviendo, que hemos recibido y tenemos como sacrificio el sacrificio del Cordero de Dios.
Así es que estamos a la expectativa, esperando la resurrección de los santos y la transformación de nuestros cuerpos. Ya el Señor Jesucristo ha resucitado el domingo de resurrección 2000 años atrás. Él, nuevamente en este tiempo final, será visto por sus escogidos, luego que nosotros seamos transformados y seamos raptados juntamente con los santos que se han de levantar en la resurrección. Luego nosotros juntamente con ellos seremos raptados, levantados, pasados a otra dimensión, a una dimensión divina, y entonces le veremos a Él como Él es. Le veremos a Él en ese cuerpo eterno que Él tiene. Le veremos a Él como le vieron los discípulos a Él ya resucitado. Y entonces viviremos con Él por toda la eternidad. Viviremos con el Cordero de Dios. Y esa será otra etapa en la trayectoria del Cordero de Dios. Estamos viviendo actualmente en una gran etapa de la trayectoria del Cordero de Dios, la cual veremos con más detalles en otra ocasión. En esta ocasión estamos viendo esta etapa del Cordero de Dios, la etapa de su resurrección. En la etapa de su resurrección lo hemos visto victorioso, lo hemos visto obteniendo la victoria sobre la muerte, sobre el infierno, con las llaves del infierno y de la muerte, para no morir más, para no tener que ir al infierno más. Él fue allí por usted y por mí. Usted y yo éramos los que teníamos que ir al infierno, pero no tuvimos que ir porque Él fue. Y Él pagó el precio de la redención. Y ahora nosotros estamos libres porque tenemos la sangre del Cordero de Dios. Su sangre nos limpia de todo pecado. Él quitó el pecado del mundo y se levantó el domingo de resurrección victorioso para nuestra justificación. Así es que tenemos a un Cordero de Dios victorioso, resucitado, para que las bendiciones de Abraham puedan pasar a cada uno de nosotros, porque las bendiciones de Abraham pasan a su simiente, y nosotros, siendo simiente de Abraham por la fe, tenemos derecho a todas las bendiciones de Abraham. Por esa causa el Señor Jesucristo murió, como dice San Pablo, para que las bendiciones de Abraham pudieran pasar a nosotros. Así es que, teniendo nosotros ese privilegio tan grande, entonces le damos gracias a Dios por tener el privilegio de ver al Cordero de Dios resucitado, victorioso, y ver que su sacrificio fue hecho por usted y por mí. San Pablo dijo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 3 y verso 13, dijo así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así es que podemos ver que, siendo simiente de Abraham, la bendición de Abraham, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo y su resurrección, esa bendición de Abraham ha pasado a nosotros. Ha pasado a nosotros esa bendición de Abraham, por lo tanto tenemos derecho a todo lo que Dios le prometió a Abraham.
Por esa causa, usted y yo tenemos derecho también a la tierra de Israel. Tenemos derecho a vivir. Tenemos derecho de vivir en Jerusalén, que es la ciudad de Dios. Jerusalén, la ciudad de paz. Melquisedec es rey de Salem y príncipe de paz. La ciudad de Melquisedec, Jerusalén, y siendo simiente de Abraham, cada uno de nosotros, por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección, tenemos derecho, así como Abraham, a vivir en esa ciudad, en la ciudad del rey Melquisedec, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el rey Melquisedec. El rey Melquisedec era el Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y luego cuando él obtuvo por creación divina un cuerpo físico creado en el vientre de María, entonces el rey Melquisedec, ese rey Melquisedec con su cuerpo teofánico, entonces vivió en un cuerpo de carne y le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. El rey de los judíos y también de los gentiles, el rey de toda la tierra, el rey de reyes y señor de señores, rey Dios de la séptima dimensión, rey teofanía de la sexta dimensión y rey Jesús, el cual gobernará en este planeta Tierra desde Jerusalén y reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad, luego del juicio final. Luego estará la nueva Jerusalén establecida, una nueva Jerusalén establecida en la tierra de Israel, en la cual estaremos cada uno de nosotros viviendo en ese hermoso monte que se levantará, en donde habitarán todos los escogidos escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso será una etapa en la trayectoria del Cordero de Dios. De eso hablaremos más claramente en otra ocasión. En esta ocasión estamos viendo al Cordero de Dios en su trayectoria, luego de la cruz del Calvario, de su muerte, lo podemos ver resucitado el día domingo de resurrección y luego pasando una temporada de 40 días aquí en la tierra, en ese cuerpo con el cual Él resucitó, con el cual Él había tenido un ministerio de 3 años y medio. Así es que la trayectoria del Cordero de Dios, en la trayectoria del Cordero de Dios, vemos a Jesús resucitado. Porque Jesús de Nazaret es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista dijo en otra ocasión, he aquí el Cordero de Dios, 2 de sus discípulos que estaban con Juan, se fueron entonces con Jesús y siguieron al Cordero de Dios. Y es al Cordero de Dios al cual toda persona debe seguir en la trayectoria del Cordero de Dios. Así es que al Cordero de Dios no se puede perder de vista, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que para llegar al Padre, para cada hijo de Dios regresar a la casa de nuestro Padre Celestial, no podemos perder ¿qué? La trayectoria del Cordero de Dios. Tenemos que seguir al Cordero de Dios en toda su trayectoria para así siempre estar con Él y Él con nosotros hasta que vivamos eternamente con Él en un nuevo cuerpo, en una nueva ciudad y todas las cosas entonces sean nuevas. Porque Él dice, he aquí yo hago ¿qué? Nuevas todas las cosas. Las
promesas grandes y maravillosas para los hijos de Dios están en el Cordero de Dios. No pierda de vista al Cordero de Dios en su trayectoria. Lo hemos visto en esta mañana, al Cordero de Dios resucitado en su trayectoria. Esa fue una etapa de su trayectoria, la cual hemos visto en esta mañana. Hemos visto que fue necesaria su crucifixión, pero también fue necesaria su resurrección, y veremos que todas las etapas por las cuales pasa el Cordero son necesarias en el programa de Dios. Así es que solamente le decimos al Cordero de Dios: en tu trayectoria cumple todo lo que tienes que cumplir, porque todo lo que Él tenga que cumplir en su trayectoria será en beneficio y bendición para cada uno de los hijos de Dios que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. En su trayectoria estamos también nosotros, y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, el libro de la trayectoria del Cordero de Dios. La resurrección del Señor, Jesús resucitado en la trayectoria del Cordero. Dios nos continúe bendiciendo a todos con todas las bendiciones del Cordero de Dios resucitado. Dejo con ustedes nuevamente a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta mañana. Para nosotros es una bendición muy grande poder ver a Jesús, el Cordero de Dios resucitado, el día de resurrección, domingo de resurrección, en esa gloriosa etapa de su trayectoria. Muchas gracias, amigos radioyentes en los diferentes países de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Y también muchas gracias, amigos aquí presentes en Calley, Puerto Rico, y también todos los grupos que están reunidos a través de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Que Dios les bendiga a todos ustedes y a nosotros también aquí en Puerto Rico con todas las bendiciones del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y resucitó al tercer día como Él prometió, en la trayectoria del Cordero de Dios. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín ya por aquí para continuar y concluir en esta mañana esta actividad. Ya estaremos viajando el próximo martes rumbo a México, Guatemala, Costa Rica y todos estos países de Centroamérica para continuar con esta serie en la conferencia o esta serie de conferencias tituladas La trayectoria del Cordero de Dios. Estaremos viendo en las próximas conferencias el ascenso del Señor Jesucristo, el rapto del Señor Jesucristo con los santos del Antiguo Testamento que resucitaron con Él. Luego veremos a dónde llega el Señor Jesucristo cuando sube al cielo. Veremos también más adelante en otras conferencias lo que Él hace en el cielo durante un lapso de tiempo, y así veremos en este recorrido, veremos toda la trayectoria del Cordero de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así es que esperamos que Dios nos ayude en este recorrido. Ore mucho por nosotros, por Bermúdez y por mí, para que Dios nos ayude y nos dé toda esta trayectoria del Cordero de Dios, nos dé estos mensajes, estas conferencias,
para beneficio de todos los hijos de Dios. Y luego serán impresas para que todos tengan esta serie titulada La trayectoria del Cordero de Dios. Bueno, por aquí nuestro amigo y hermano Bermúdez, para continuar y concluir en esta mañana. Dios nos continúe bendiciendo a todos con las bendiciones del Cordero de Dios resucitado. Gracias a Dios y damos gracias a William por este mensaje tan extraordinario que nos ha traído en esta ocasión. En la trayectoria del Cordero de Dios. Ya nosotros habíamos visto cómo Él nos presentó